es que cada uno tenemos nuestra marca personal en nuestro ámbito de influencia. O sea, todos desde chiquititos, desde que nacemos, tenemos una marca personal. Eres un bebé llorón, eres un niño revoltoso, eres un niño tranquilo, o eres un adolescente problemático o no. O sea, en todas las etapas tenemos una marca personal que proyectamos. Muy buenas, Noelia. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por haber venido a Emprender Radio. Pues gracias a vosotros por invitarme. Pues no nos retardamos mucho en el tiempo porque enseguida llegamos a un acuerdo. Recuerdo que nos conocimos por LinkedIn. Y además me llamó mucho la atención porque en vez de mandar un mensaje, directamente me mandaste un sonido. Además, un sonido así que me llamó mucho la atención. Sí. Y ya me despertó el interés, empecé a ver tu perfil y vi que tenías mucho potencial de estar aquí y quería poder charlar contigo este rato. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco. Vamos a irnos, que luego ya me adentraré un poco más en tu persona, pero ¿por qué es tan importante la comunicación y que yo creo que de alguna forma la dejamos un poco de lado y no le damos esa importancia que tiene? Porque al final la comunicación hay que entenderse y comunicas, como tú bien dices en tu perfil, cuando hablas y cuando estás en silencio. No, también. Y cuando no también. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, pero normalmente la gente no le da importancia y al final yo si me quiero entender con mi mujer tengo que comunicar bien porque si no, no nos vamos a entender. Si me quiero comunicar con mi hijo, con mi padre, con mi hermano, o sea, es que estoy yendo a lo más básico y muchas veces no somos capaces de entendernos y hay malentendidos por esa falta de comunicación. ¿Cómo les convencemos? A ver, la comunicación es que es todo. Todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos, como decías antes, comunica algo, bueno o malo. Ahí es donde entran ya las estrategias, ¿no? Para comunicar bien o qué queremos comunicar y de qué manera. En esto hay mucha confusión también. O sea, yo suelo distinguir, hay mucha confusión entre lo que es la comunicación, el marketing y la venta. Ahí hay un totum revolutum que la gente no distingue bien. Yo la distinción que hago, la más sencilla, es que la comunicación está al servicio de la marca, el marketing al servicio de la captación de clientes y la venta a la conversión de esos clientes que se han captado previamente, ¿no? Sí que es verdad que las líneas son muy finas y a veces se traspasan y todo está intercomunicado, pero fundamentalmente la comunicación yo la enfoco a lo que es la marca, sea personal o sea corporativa. En el caso que me decías de lo más cotidiano, ¿no? Pues te comunicas con tu mujer, con tu hijo, con tus amigos, con tu familia. Ahí es tu marca personal también, en el sentido más cercano, ¿no? Más de tu ámbito personal. Pero al final todo impacta o bien en tu persona, en tu marca personal, o bien, en el caso profesional, pues en la marca corporativa, ¿no? Cuando hablamos de empresas. ¿Por qué es importante? Pues porque al final la marca, tanto de la persona como de la empresa, si se trabaja bien, se convierte en un impulsor del negocio. Y ahí, bueno, yo en mi perfil de LinkedIn, no sé si lo has visto, ¿no? Tengo una frase ahí un poco en tono de broma. Balenciaga vende bolsas de basura a 1.700 euros. No son bolsas de basura, son bolsos con forma de bolsas de basura, pero lo hace. ¿Por qué? Porque es la marca Balenciaga. Y así podríamos nombrar muchísimas. Mira, esta mañana, por ejemplo, yendo hacia la estación, me he cruzado con un autobús que tenía un anuncio enorme de una clínica capilar. El logotipo de la empresa estaba súper chiquitito y además es una empresa que por nombre seguramente la gente no la conoce, pero tenía una foto de Cristiano Ronaldo que ocupaba prácticamente todo el anuncio, porque es socio de esa clínica. Entonces ahí la marca personal de Cristiano Ronaldo es la que está favoreciendo a la marca de la empresa y por tanto al negocio. Y es lo que crea la confianza. Entonces esa es la relevancia, la gran relevancia de la comunicación y de la marca. Al final es un poco la figura del influencer, ¿no? Al final Cristiano Ronaldo se ha convertido en... Bueno, pues se ha convertido en una marca. Sí, totalmente. Ha sido un deportista de élite probablemente pues entre el 1 o el 2. Depende de qué le preguntes del mejor jugador de la historia, ¿no? de fútbol. Pero casi se le ha comido la marca personal de él al gran mérito que ha tenido en su profesión. Casi se le ha comido y cualquier cosa que toca es un poco oro. Y crea expectación.
Esa es el gran potencial de la marca. Claro, hay gente que esto lo escucha y dice, bueno, Cristiano Ronaldo no lo voy a ser nunca. Pero es que cada uno tenemos nuestra marca personal en nuestro ámbito de influencia. O sea, todos desde chiquititos, desde que nacemos, tenemos una marca personal. Eres un bebé llorón o eres un bebé comilón para tu familia, eres un niño revoltoso, o eres un niño tranquilo, o eres un adolescente problemático o no. O sea, en todas las etapas tenemos una marca personal que proyectamos. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Mira que eso me gusta poco en los niños, que enseguida les intentamos, o incluso en las personas, y que nos damos cuenta del daño que hace, que enseguida les ponemos una etiqueta. Estás teniendo una actitud llorona, o sea, estás teniendo una actitud en ese momento, ¿sabes? Pero no, la realidad en el mundo y más en nuestra cultura, creo que es un tema cultural nuestra, es que enseguida tenemos que poner esa etiqueta. Y en la marca personal nos va a suceder. Claro, es que al final, creo que lo decía Bezos, el dueño de Amazon, que la marca no es lo que tú dices que eres, sino lo que los demás dicen que eres cuando tú no estás. Bueno, la percepción, cuando menos la percepción que tienen de lo que eres. O sea, tú puedes intentar proyectar una determinada imagen, pero al final la percepción de esa imagen es completamente subjetiva, dependiendo de los sesgos de la persona que recibe esos impactos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener muy claro qué es lo que quieres proyectar y cómo, que luego ya veremos si lo consigues o no, ¿no? Porque va a depender del público que recibe esos impactos. Me he acordado de cuando has hablado de lo de los bolsos de Valencia, y es que, bueno, a través de, digamos, la polémica que ha habido con el tema de los aranceles, han salido, porque los chinos deben tener como sus propias redes sociales. Ellos no usan las redes sociales de Instagram, de Facebook y demás, las que usamos nosotros normalmente, sino que ellos tienen sus propias redes sociales, incluso porque el país como que no les deja, ¿no? Que los quieren tener controlados a través de ahí. Y por primera vez los chinos habían salido a utilizar nuestras propias redes sociales, y lo que había salido a comunicar, os habían viralizado vídeos, es que decían, ¿ves este jersey que vosotros compráis por tanto? Cuando nosotros le cosemos el loguito de tal, en vez de valer eso, vale 3 veces más. Claro. Y es un poco la percepción que me ha venido a la cabeza cuando has hablado de lo de Valencia. A lo mejor otro que no tiene esa marca detrás hace un producto parecido, que probablemente no sea la misma calidad y no tendría venta. Claro. Pero ahí tienes un ejemplo, con esto que has dicho de China, de la importancia que tiene la comunicación. O sea, el control de la comunicación. O sea, en los países, digamos, más tiránicos, entre comillas, el control de la comunicación es férreo, porque son conscientes de la importancia que tiene eso para controlar el mensaje y para controlar lo que la gente piensa. ¿Y no crees que cada vez estamos yendo a que los países menos tiránicos también, cada vez hay un mayor control de la comunicación? Totalmente. Sí. Y que además me da la sensación de que ellos están teniendo un problema porque han llegado a un punto que ya no pueden controlar toda la comunicación. Porque hasta ahora tú regabas de dinero a las 4 o 5 cadenas de medios de comunicación a nivel nacional, que se te pueden pasar por la cabeza, y tenías controlado todo el relato. Claro. Pero ahora tienes a 20.000 influencers que cada vez tienen más visibilidad y que ya no tienes controlado ese relato. Empiezas a tener problemas. Claro. Ahí yo lo que veo, por ejemplo, en el caso español, es lo que más conocemos, lo que vivimos en el día a día, es que ante esa imposibilidad de controlar todo el relato, porque es imposible, evidentemente, se ha ido a la polarización. Estamos en una polarización brutal desde hace tiempo. Entonces, que al final es una herramienta de comunicación muy potente, la polarización. O sea, no puedo controlar, no puedo conseguir que todos digan lo mismo, pues lo que voy a hacer va a ser radicalizar de tal manera
que mis aliados van a ser absolutamente defensores a capa y espada y voy a ponerme en contra de los otros que van a ser los malos. Y con esto no digo ni unos ni otros, o sea, porque al final todos hacen lo mismo. Pero pues eso, ante la imposibilidad de controlar, lo que hacemos es separar, polarizar, para enfrentar y para que los míos sean muy míos y los contrarios sean muy malos, ¿no? Yo creo que es la estrategia que se está siguiendo desde hace tiempo. Ya que has dicho eso, quiero aprovechar para concienciar a la gente, y es que la gente, por ser de un lado o de otro, no son buenos ni malos. No. Son personas. Claro. Y la persona que tiene un pensamiento no ha dejado de ser persona, que es lo que se intenta muchas veces en las redes sociales, que es que no parezcan personas, o sea, querer darles una imagen que no corresponde, que la persona que está en el otro lado sigue siendo una persona. Claro. Lo que pasa es que las redes, el filtro de las redes, lo que hace muchas veces es deshumanizar. Deshumanizar a la gente. O sea, al final, detrás de una pantalla, aunque sepamos que eso lo va a leer mucha gente y que va a tener una trascendencia, es una barrera que no es el tú a tú, como estamos tú y yo aquí. Esa barrera de la pantalla hace que parezca que no pasa nada, ¿no? Yo digo esto y y si tiene consecuencias, pues no pasa nada, porque yo estoy en mi casa delante de esa pantalla y estoy en un espacio cerrado y no es así. A mí a veces me sucede que sí que me gusta pues muchas veces salir en redes sociales y hacer un contenido en defensa, sobre todo más que del gran empresario, en general del emprendedor, pero sobre todo del pequeño, del autónomo que tiene menos herramientas para defenderse. Claro. Y muchas veces pues saco el reel y veo cómo de repente se empiezan a encender de no sé qué lado, pues se debería entender que es del otro lado, y es de, vamos a ver, el autónomo que puede ser del lado que quiera. Claro. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y se me empieza a encender y es de, igual ese contenido no era para ti. O sea, yo no lo he hecho para que te enfades. Si a ti te enfada que yo diga o que yo defienda los derechos de los autónomos, que yo creo que no son equivalentes al de un trabajador por cuenta ajena, pues si a ti te ofende eso, pues que es más cosa tuya, pero si no lo he hecho para ofenderte, lo he hecho para defender el otro y para que se vea cuál es la realidad que hay, ¿no? Entonces muchas veces enseguida se provoca la reacción yo creo del otro, pero que no sé cuál es el otro. Sí. O sea, no llego a entender como una persona, pues, qué mal le hace un autónomo. O sea, no sé cuál es el otro, no llego a entender quién es el otro, ¿sabes? Bueno, porque entiendo yo que porque al final se está asimilando también al autónomo con el empresario. Ya sabes que los empresarios, hay una demonización últimamente tremenda con los empresarios, y bueno, empresarios y autónomos hay buenos y malos, y trabajadores hay buenos y malos, o sea, es que es así. Es que son personas. Es así, evidentemente. Es que no dejar de ser persona. Claro. O sea, aquí son personas aunque no piensen como tú, y aquí no dejan de ser personas aunque no piensen como tú. De todas formas, ya sabes que ahora estamos también en la época del ofendidismo, ¿no? De que todo el mundo, siempre alguien tiene alguna razón para ofenderse. Y eso ha convertido la provocación también en una herramienta de comunicación. Bueno, es una forma de captar la atención. Totalmente. Y al final es lo que se está buscando hoy en día. Hay una pelea para captar la atención. Sí. Y es un poco a ver quién la dice, a ver quién la suelta más grande, ¿sabes? Sí. O a ver quién hace el clickbait más grande o algo. No, pero sin llegar al clickbait, que eso ya es el engaño. Cuando tú dices una cosa para llamar la atención, pero en realidad es otra, ahí estás engañando, evidentemente. Yo me refiero más a la provocación, a la forma de decir las cosas para decir, a ver qué salta, ¿no? Si digo esto así. Es una herramienta muy eficaz de comunicación. Vamos hacia la marca personal y voy a aprovechar este hilo que me has dejado, y es de qué riesgos va a tener, porque mucha gente se propone empezar a trabajar la marca personal, le cuesta mucho llamar la atención, porque cuesta mucho llamar la atención. ¿Qué peligro va a tener el que consiga captar esa atención utilizando este tipo de herramientas? Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad, y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%.
Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. Hay mucho miedo en muchas personas a exponerse y es entendible. ¿Vale? O sea, tampoco todo el mundo tiene la capacidad de exponerse abiertamente, ¿no? En redes sociales o en medios de comunicación o donde sea. Entonces esa es una primera barrera muy importante a la hora de trabajar la marca personal. Depende también para qué quieras trabajar esa marca personal. O sea, yo me voy a ceñir un poco aquí a lo que es pues, la marca personal de un empresario o de un emprendedor para que influya también positivamente en su empresa, en su negocio, etcétera. Y sí que hay esa primera barrera de un poco de miedo o de, sin ser miedo, de pudor, ¿no? De exponerme, da un poco de repelús, ¿no? O de la reacción de los demás, ¿no? Que puede haber, pues eso, esas reacciones negativas a veces a veces es difícil de gestionarlas. Eso también hay que trabajarlo. Yo en esos casos lo tengo. Yo siempre, me da igual que me pongan el comentario. De hecho, a lo mejor soy más agradecido cuando hay una persona que no está pensando como yo y que ha dejado el comentario. A todos les agradezco que hayan dejado el comentario, Claro. y les invito a que sigan Claro. apareciendo por el perfil y que sigan Claro. viendo el contenido. Es que al final yo creo yo que al final ahí le quitas un poco el hierro. Sí. Porque Yo si suelo tú entras responder- entras a responder no tiene, Sí, si es yo que no tiene mucho suelo sentido. responder intento responder con humor, Claro. porque el humor desarma al que tienes enfrente. Porque normalmente cuando alguien te hace un comentario... A ver, yo parto del hecho de que se puede decir todo si se dice con educación. Eso me decía mi madre. Yo me acuerdo que íbamos al colegio y a lo mejor habría pasado algo en el colegio. Y yo era un chico inquieto, como luego pues, ha surgido en la vida. que he seguido siendo, marca personal. he seguido siendo inquieto. Y a lo mejor decía, pues es que esto no ha sido así, porque así. Y ella siempre me decía, di lo que tengas que decir, pero dilo siempre con respeto. Y entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que esa es la base. Claro. Entonces cuando alguien hace un comentario que es inevitable, o sea, al final si te expones, pues siempre hay gente que reacciona de una determinada forma y hay gente que reacciona pues mal o de forma mal educada o atacando o incluso insultando, ¿no? Yo ahí lo que aconsejo es eso, recurrir al sentido del humor. Yo recuerdo hace tiempo en un post de LinkedIn alguien, es que no recuerdo ahora mismo no recuerdo cuál era la temática del post, pero que era un post muy neutro, no era nada... Sí que no buscaba nada. No buscaba nada, nada en concreto. Y una chica me comparó, me puso como que yo parecía Tamara Falcó, o sea, pero en mal sentido, ¿no? Como comparándome, bueno, Tamara Falcó tiene pues esa imagen, ¿no? De chica pija, un poco simple, tal, que luego seguramente no lo es, yo no la conozco, pero bueno, es la imagen un poco que transmite, ¿no? Entonces, como que me quería llamar tonta comparándome con esta chica. Y yo le respondí con un, o sea, ¿qué me dices? Esa tontería, ¿no? Que es una... Y la chica me respondió otra vez diciendo, ja, qué gracia me ha hecho tu comentario y tal. Pues es una tontería, ¿no? Es una anécdota. Pero bueno, a través del humor... El humor, al final, porque si entramos en el pique de tú me insultas, yo te insulto, esto se hace que no lleva a ninguna parte, se hace una pelota que no lleva a ningún lado. Y lo mejor en ese sentido es pues, ser asertivos, ¿no? Y pues tomarlo con sentido del humor y reaccionar bien, porque al final eso va a desarmar al que intenta insultarte o al que intenta ofenderte. Que debemos tener en cuenta, yendo ahora por seguir con el hilo de la marca personal, si hay un emprendedor que nos está viendo y dice, ostras, yo quiero empezar a trabajar mi marca personal, que 3 o 4 cosas tiene que tener en cuenta para llevarlo un poco como un abecedario de los pasos que tiene que dar al inicio al crear su propia marca personal. Pues lo primero es marcarse el objetivo. ¿Qué objetivo tienes? Eso es fundamental, porque todo al final va a girar en torno a ese objetivo. Y tener claro qué es lo que quieres proyectar, lo que decíamos antes. ¿Qué imagen quieres proyectar?
que luego ya veremos si lo consigues o no. No tener miedo a exponerse. Y yo creo que hay dos claves bastante importantes. Una es ser tú mismo, ser auténtico, o sea, no crear un personaje. La marca personal es la persona, por eso se llama marca personal. No puedes intentar crearte un personaje, porque al final eso no funciona y hace agua. Es muy forzado y es muy difícil mantenerlo todo el tiempo. Efectivamente, ese es un poco el postureo, ¿no? Que se habla en redes sociales y tal. Eso al final no se ve artificial. Entonces hay que ser auténtico, claro, a no ser que seas, con perdón, un idiota. Entonces intenta no... El problema de los idiotas es que normalmente no son conscientes de que lo son, pero hay que intentar, en ese caso, no aparentarlo, ¿no? Pero bueno, fuera bromas, la autenticidad es muy importante y la continuidad. Porque hay mucha gente que lo intenta y se cansa en el camino. Porque sí que es verdad que la marca es un recorrido a medio-largo plazo, más bien largo plazo. Porque lo que tú decías, hay una gran lucha por la atención hoy en día y es complicado. Y cuando empiezas de cero o casi de cero, cuesta mucho. Entonces hay que ser muy constante y hay que, pues eso, mantener las ganas y seguir. Porque al final la repetición de los mensajes y la repetición de los contenidos es lo que al final consolida esa imagen, tanto en la personal como en la corporativa. Entonces eso, autenticidad y constancia, yo creo que son dos claves muy importantes. Yo creo que nos estará viendo alguien y dirá, pero todo el mundo podemos salir a comunicar. O sea, me refiero, hay que tener unas características especiales para la comunicación o simplemente, como todo en la vida, a base de la repetición, uno acaba perfeccionando. A ver, es evidente que hay gente que nace con unas cualidades innatas para la comunicación y hay otra gente que la tiene que aprender. Y hay gente que no es capaz de aprenderlo nunca. Es que, claro, somos un mundo, ¿no? Entonces, las cualidades innatas ayudan. Si tienes una facilidad de palabra o si transmites una buena imagen o tu forma de ser transmite mucha seguridad o autoridad, bueno, pues eso te ayuda. Pero si no, se puede aprender. Y metiendo la pata se aprende también, evidentemente. Se aprende más metiendo la pata, de hecho. Así empieza el primer paso, era marcarse el objetivo. Ya sé que parece algo muy básico, pero hay mucha gente que se queda en este paso. Ya. Porque no son capaces de marcar el objetivo. Aunque a lo mejor desde fuera podría parecer claro, y si no marcas un objetivo, trazar una estrategia va a ser complicado porque no sabemos a dónde queremos llegar. Claro. ¿Vale? Que esto es un principio muy básico del marketing, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos que se marcan las personas que ayudáis o para que puedan desarrollar su propia marca personal? Bueno, pues probablemente el más básico es visibilidad. Al final, cuanta más gente te conoce, pues más fácil va a ser consolidar esa marca personal. En ese recorrido de la visibilidad, pues hay gente que va a estar de acuerdo contigo, que le vas a gustar, otra gente a la que le vas a provocar rechazo, y ahí se produce esa primera cualificación, ¿no? de tu público, por decirlo así. En función de lo que tú compartes, de lo que tú dices o de cómo te comportas o de los valores que transmites, atraes a un público y repeles a otro. Y ese es el proceso al final. Ese es el proceso. Entonces, el primer objetivo fundamental yo creo que es la visibilidad. Cuando ya has alcanzado un nivel de visibilidad, pues ahí ya puede ser pues, posicionarte como referente en un determinado tema, en un determinado sector o captar clientes. Puede ser otro objetivo, que a través de tu marca personal, por lo que decíamos de Cristiano Ronaldo con su anuncio de sus clínicas capilares, ¿no? Transmitir esa confianza para que luego esa confianza derive en tu negocio, en ser ese motor de negocio que te comentaba al principio. O sea, cada uno tiene que plantearse a dónde quiere llegar con esa marca personal. Y el camino es largo, ¿eh? El camino es largo. Has dicho algo muy clave. A nosotros muchas veces en la agencia nos dicen, es que yo quiero hacerme una marca personal para ser referente en mi sector, en la energía, en la consultoría, en lo que quieras. ¿Cuáles son los primeros pasos para que tú puedas ir posicionándote poco a poco como referente en un sector? A ver, el más cercano y el más sencillo, cuando quieres hacer eso, una marca personal enfocada al tema profesional
y sobre todo especialmente en el caso de las empresas B2B, pero bueno, también en cualquier otro tipo de sector, pues es utilizar herramientas como LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que es hoy en día la gran herramienta de la marca personal a nivel profesional. Luego hay otra gente que hace marca personal en otras redes sociales, sí. pero bueno, enfocadas a otro tipo de actividad, ¿no? Pero en el caso, pues eso, de empresarios, de emprendedores y tal, yo creo que LinkedIn es el primer paso fundamental. Además, lo tienes al alcance de la mano, es gratis y lo puedes empezar a trabajar sin ningún problema. Luego, pues bueno, pues hay herramientas pues como este podcast y otros, como los medios de comunicación, que aunque en los últimos tiempos están muy denostados, pues también son hoy en día una gran herramienta de marca. Siguen siéndolo, ya veremos en el futuro, pero siguen siéndolo. Entonces esos son al final los canales en los que tú empiezas a proyectarte hacia el público. Esos son los primeros pasos. Vamos hacia los medios de comunicación. Voy hacia allá. Los medios de comunicación llevan muchos años. Yo soy, lo voy a dejar de adelantado, yo soy un amante del medio de comunicación, me ha gustado sobre todo el medio de comunicación, la radio. Yo he consumido radio, ni se sabe, o sea, no sabría ni decir la cantidad, o sea, desde que la empecé a descubrir hasta hoy en día, sí. Aunque la escucho, digamos, cortes de radio de programas que me gustan, o sea, la consumo ya de otra forma. Tampoco tengo mucho tiempo, con 3 hijos no tengo mucho espacio, pero bueno, la consumo de otra forma, pero ha habido una pelea de que querían un poco como devaluar las redes sociales, un canal de YouTube y tal, pero al final se han visto obligados y ya vemos como todos los medios de comunicación están yendo a tener su propio canal de YouTube, a tener sus cortes verticales en todas las redes sociales, etc. Es que o sea, tú ves un canal de comunicación y lo tienes en LinkedIn, pero lo tienes en Instagram, pero lo tienes en TikTok, pero lo tienes en Short, pero lo tienes en formato horizontal también de YouTube. O sea, están apareciendo y están empezando a hacer competencia a la gente que lleva tiempo en YouTube. Sí. ¿Cómo crees que va? ¿Hacia dónde va a derivar eso? Al final el medio de comunicación al uso va a tender a la desaparición, porque incluso el medio de comunicación al final lo sustenta la publicidad. Sí. Y la publicidad que riega a las administraciones públicas, pero la publicidad también de las empresas. Y al final la empresa empieza a mirar y dice, pues yo pongo publicidad en YouTube, estoy saliendo ya porque el tema es que tú ves YouTube. O sea, tú estás en un canal de YouTube y a nosotros nos ven un tío sentado en su sofá, relajado, o sea, en su tele, en su pantalla de plasma de 50 te está viendo a ti. O sea, ya no te está viendo en el móvil, no, ya te has metido en su casa como si está viendo Antena 3. Sí. Entonces, claro, al final el empresario dice, o sea, yo meto publicidad, si la meto en la televisión me cuesta un pastizal, si la meto aquí me está costando mucho menos. Entonces, ¿hacia dónde crees que va a ir todo eso? A ver, evidentemente los medios no pueden, o sea, los medios tradicionales, hablamos, no pueden estar al margen de todo el mundo digital y de hecho no lo hacen, como bien estás diciendo, porque si no subsistirían y de hecho a muchos les cuesta subsistir, ¿no? Yo creo que los medios, aquí hay que distinguir entre los medios nativos digitales, que ya han nacido como medios digitales, y los medios tradicionales que han tenido que digitalizarse, que no les ha quedado otro remedio. Y el gran caballo de batalla yo creo que tienen es el público. Porque claro, el público muy joven no consume prácticamente medios de comunicación tradicionales. Se informa en lo que dices, en canales de YouTube, en redes sociales. O sea, yo lo digo yo, por ejemplo, yo no pongo los canales de televisión al uso en la tele. De hecho, un día estaba hablando con mi mujer y digo, es que no sé cómo se pone el canal. O sea, que no sabría ponerlo, que lo tendría que estar buscando. En mi casa, de normal se pone lo que dicen mis hijos, que son pequeños, y entonces se ve el Disney, el Netflix para niños y demás, ¿vale? Claro. O sea, eso es lo que se ve. Cuando me dejan elegir, yo que ya estoy en la cuarentena, en la cuarentena que estoy en la década de los 40, ¿vale? Yo veo YouTube ya directamente, no evalúo ponerme otra cosa. Claro. Porque en YouTube puedo elegir qué quiero ver. Quiero ver un tema de emprendimiento, me quiero divertir viendo un programa de deportes, quiero ver una cosa de historia, quiero ver un documental, lo que sea, me lo busco yo ahí. Entonces, si yo lo pienso, digo, si yo,
que tengo 40, me Mm. sucede esto, a Mm. los de 30, Y a los no de te digo, 20. claro, yo tengo un hijo de 17, pues imagínate. O sea, mis hijos de 17 y de 14... Solo utilizan para poner Netflix. Sí, ¿no? para ver series, películas y porque yo pongo el informativo. Entonces ahí sí, ahí sí lo ven y a veces les interesa incluso. Es un gran reto el que tienen los medios de comunicación para captar a ese público que al fin y al cabo es el futuro. O sea, los que ya tenemos una edad, yo soy mayor que tú, pues al final que todavía consumimos medios de comunicación convencionales, pues al final vamos a ir desapareciendo y son esas generaciones a las que tienen que captar. Y yo creo que va a tener que ser con fórmulas un poco híbridas que conecten con ese otro mundo digital y a través de contenidos que interesen y que resulten innovadores. Mira, hay una cosa que a mí me encanta, que a lo mejor tampoco es para las generaciones más jóvenes, o sí, no lo sé, que hace Carlos Alsina en Onda Cero, que hace a veces radioficción y hace capítulos de históricos como si fuese un tema de actualidad de un periodista que estuviese allí pues retransmitiendo lo que está ocurriendo y resulta muy llamativo y resulta muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que las cosas van por ahí, ¿no? A intentar hacer formatos que capten la atención, que resulten interesantes y muy dirigidos a las generaciones más jóvenes, que es que son el futuro de la audiencia de esos medios. Sí, es Es una que audiencia que viene. si no, desaparecen. Has dicho, por ejemplo, Alsina, a mí me gusta ver, Mm. y me aparece normalmente en mi canal de YouTube, cortes de Sí. entrevista de su programa de mañana. Yo tengo dos referentes que son Alsina y Herrera. Sí. Y yo veo sus cortes de vez en cuando, no todos los cortes del día, sino de vez en cuando me Sí. van apareciendo y digo, ostras, pues voy a ver. Si es algo que no me apetece estar escuchando la temática, porque es que realmente lo que sucede en España desde hace años Sí, bueno. aburre Sí. ya y es que no me apetece escucharlo, pero sí que me gusta escucharlo y no había visto nunca lo que me has dicho. Sí. Sí que veo cortes de su programa de por la mañana. Sí. Incluso él muchas veces se va a pie de calle y hace programas a pie de Sí. como ya no se ve eso. Exactamente. Que Es que, pues es lo que fíjate, no pues se- lo que no se ese ve, es sí. otro ejemplo. O sea, por ejemplo, cuando el tema de la Dana, Alsina estuvo muchos días allí, a pie de calle, hablando con la gente, pues eso, con la gente afectada, no con el político, sino con la gente de verdad que estaba ahí. Y eso al final resulta muy interesante y resulta muy cercano y a la gente eso le atrapa y hay que ir por ahí. También está que los medios de comunicación, está el tema de que los medios de comunicación han perdido mucho la confianza de la gente, volviendo al tema de la polarización. O sea, se ha polarizado también tantísimo los medios que al final, a ver, todos los medios siempre han tenido una línea editorial y eso es legítimo y eso es lógico y todo el mundo sabe qué se va a encontrar si lee cierto periódico o si lee otro periódico, ¿no? Eso es la línea editorial de toda la vida. Pero una cosa es eso y otra cosa es la polarización a la que se ha llegado de convertirse en portavoces de una tendencia ideológica o de otra tendencia ideológica. Eso también al final yo creo que ha hecho que pierdan autoridad y que pierdan credibilidad. Que pierdan credibilidad. Sí. De hecho, además, antes has hablado de usar el humor a la hora de comunicar y Alsina es un maestro. Sí. La forma de comunicar jocosa que La tiene ironía, Alsina, dándole igual quien tenga delante, o sea, le da igual si tiene al presidente del gobierno, claro, o si tiene al jefe de la oposición, o pero si tiene ahí ves que cuando hay un gran profesional, yo a Alsina le considero un grandísimo profesional. Sí, yo pienso que está entre los dos o tres mejores a nivel nacional. Cuando hay un gran profesional que sabe enfrentarse a sus entrevistados, por ejemplo, dándole igual a quien tiene delante y preguntando lo que hay que preguntar en cada momento y llevándoles al rincón cuando tiene que llevarles, al final la autoridad se mantiene de esa persona y el éxito de audiencia de esa persona se mantiene, porque ahí está la autenticidad del profesional y del que se ve que lo hace bien y que no simplemente es un vocero de cierto político o de cierta ideología. No, está claro. Pero cuando se comenta eso, me ha venido a la cabeza ahora, hilándolo, digo, es que al final
pues una técnica que utiliza mucho Carlos Alsina es el ser jocoso y el utilizar el humor. Recuerdo una entrevista que le estaba haciendo al presidente del gobierno cuando dijo que no había mentido, que había cambiado de opinión. Vamos, o sea, las respuestas jocosas por parte de él fueron fueron muy llamativas. Y entonces al final te llama la atención y te gusta, porque yo creo que le acerca al oyente, ¿no? Le acerca al oyente y dices... También es una forma de conectar. Que la radio, decías antes que a ti te gusta mucho la radio, a mí siempre la radio me ha apasionado. De hecho, bueno, yo soy periodista de formación y bueno, esa era una de mis vocaciones frustradas, porque sí que hice radio en mi época universitaria y tal, y trabajé en diferentes emisoras, pero no llegué al final a encaminar mi carrera profesional por ahí. Pero la radio tiene un poder evocador que no tienen otros medios, que eso también ayuda mucho. O sea, la radio es algo muy íntimo. Al final lo estás escuchando y la forma de comunicar, la forma de hablar, crea imágenes en tu cabeza. Bueno, hace que sientas que estás ahí. Exactamente. Entonces, la gente que lo hace bien, como Alsina, pues es una maravilla escucharles. Es una maravilla. Y de hecho hace que gente que se mueve de una cadena a otra... El periodista, me estoy refiriendo en este caso, la gente se mueve directamente a una cadena a otra, incluso esa cadena teniendo una línea editorial totalmente contraria al pensamiento de uno, probablemente. Me viene a la cabeza cuando estaban en la cadena SER el equipo de Tiempo de Juego, que se movió la cadena COPE, que es como el otro extremo. Como el otro extremo. Y se fue toda la audiencia de un sitio a otro, y probablemente era una audiencia que le gustaba mucho la línea editorial de la cadena SER. O sea, que afilia mucho. Hace que conecte mucho. Yo creo que te traslada y te hace que tú estés ahí, en la sala con ellos, y es que además piensas que son tus amigos. Porque es que como se te meten en tu casa, por ejemplo, yo en los programas deportivos cuando era más joven, todos los días por la noche hasta la 1:30 de la mañana estabas de charreta con ellos. Tú no hablabas, pero esa gente, y entonces tú es que piensas que son parte de tu vida. Pero además ahí volvemos otra vez al tema de la marca personal o de la marca corporativa. Lo que tú dices, la gente no escucha Onda Cero, escucha a una determinada persona en Onda Cero, que probablemente si se va a otro medio se va a ir a escuchar a esa persona. Porque lo que le mueve es la marca de esa persona, lo que le transmite esa persona. La persona. No lo que le transmite la cadena en la que trabaja, ¿no? Que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. O incluso muchas veces no escuchas ni siquiera otros programas. Claro. Simplemente escuchas el programa a la noche si te gustan los deportes, o si te gusta el programa de la tarde. Hay muchos casos, me gustaban programas del fin de semana, por ejemplo, la persona que hace el programa de En Cadena COPE por las mañanas el fin de semana, a mí me encanta, y hace mucho que no me conecto, pues a lo mejor no me conectaría a la radio el fin de semana si no fuera por eso. Claro. ¿Sabes? Entonces al final te conectas. ¿Qué importancia tiene, yéndonos hacia la comunicación ya, pero a nivel empresarial, la estrategia hoy en día en la comunicación corporativa? Pues... porque muchas veces la gente en las empresas se pone a comunicar, pero claro, si no tienen claro ya el objetivo, raramente van a poder haber trazado una estrategia. Es muy difícil que si no sabes que quieres ir a Madrid, pues que decidas coger el coche o un billete de tren para ir a Madrid, me refiero, porque va a ser complicado si tú no tienes eso. Entonces, ¿qué importancia tiene la estrategia y qué peso tiene hoy en día? Es lo que te decía antes, que al final la comunicación, si hablamos ahora en términos de comunicación corporativa, lo que va a hacer es que la marca de esa empresa tenga un peso suficiente en su sector como para arrastrar al negocio, como para llevar clientes a su negocio. Entonces, es importantísima. Lo que pasa que la barrera es lo que comentábamos antes, es que es lo mismo. Al final las bases de la comunicación de marca y de la comunicación corporativa son muy similares, pero enfocadas pues, a un aspecto u otro, ¿no? Pero si tú tienes una marca consolidada, corporativa, al final eso atrae negocio. Es una barrera ante posibles crisis, que es un tema también muy importante, porque cuando una marca está muy consolidada y tiene una crisis, siempre va a poder afrontarla
mejor, si la gestiona bien, lógicamente, que otra empresa que no tenga trabajada esa marca. Pero el problema es que es un trabajo a medio largo plazo, lo que decíamos antes. Entonces, como vivimos ahora en un mundo muy cortoplacista, lo que queremos son resultados ya. La gente se enfoca mucho más al marketing y a la venta, a lo que es el negocio puro y duro, que a lo que es esa marca personal, a pesar de la importancia que tiene y de todos los beneficios que puede aportar. Cuando me preguntaban de pequeño qué quería ser, aunque pronto me silenciaron porque se me reían de mí cuando yo lo decía, yo siempre decía, yo quiero ser empresario. Ajá. Y entonces se me reían porque me decían, ¿y tú de qué quieres ser empresario? En mi entorno no hay empresarios. Y yo, pues no lo sé, porque yo no lo sabía, simplemente quería ser empresario, pues vería series, no me acuerdo muy bien, pero habría algo que me incentivaría, que me diría que, pues oye, mira, pues es que tienen el control de su vida, tienen poder para poder accionar las palancas que ellos entiendan que son buenas para su vida, pero como se me reían, poco a poco yo fui silenciando eso. Entonces, ¿en qué momento Noelia decidió que quería ser periodista? Pues es que ha sido mi vocación siempre. O sea, yo no tengo periodistas a mi alrededor tampoco, nadie de mi familia ni de mi entorno cercano es periodista, pero yo desde muy chiquitita, desde los 9 o los 10 años, me recuerdo queriendo ser periodista. Quería ser, de hecho, corresponsal de guerra. Fíjate. Eso ya, incluso siendo más mayor. No, yo admiraba mucho a Pérez Reverte, le sigo admirando. En su etapa de corresponsal, a Carmen Sarmiento, y yo les veía, pues eso, retransmitiendo desde los conflictos y tal, yo me quedaba obnubilada con esa gente, ¿no? Y es que, ya te digo, siempre me recuerdo queriendo ser periodista. Pérez Reverte ahora no se le conoce por eso, pero ha sido corresponsal de guerra durante mucho tiempo. ¿Por qué se le ama o se le odia a Pérez Reverte hoy en día? Porque tú me dirás que habrá habido miles de corresponsales de guerra y no se le ama ni se le odia. De hecho, pues la gente ni se acuerda probablemente de sus nombres, solo se acuerdan en los momentos que han estado saliendo en los telediarios. Pues por lo que decíamos, por su forma de comunicar. O sea, Pérez Reverte es un hombre que... A mí me encanta, pero que veo que es de... Suele mojarse. Sí. Es muy ácido en sus comentarios, sobre todo en Twitter. Yo no le sigo en Twitter porque Twitter no es una red que me guste especialmente, pero sí que es verdad que es muy incisivo contestando. Es un hombre muy inteligente y muy culto. Y evidentemente pues eso hace que tenga unas respuestas y unas contestaciones a la gente que le ataca que hay que ver, ¿no? Que merece la pena ver. Igual lo que despierta es por eso, ¿no? Porque la gente se siente más débil, la gente de pensamiento contrario al suyo se siente más débil o le siente al más fuerte y le puede causar, porque al final no te gusta, tú quieres derribar esa torre, o sea... Claro, es que, mira, muchas veces los haters, ¿cómo se llama ahora? Los odiadores, yo creo que se crean a partir de la frustración. O sea, hay gente que como no puede llegar, como no va a llegar a un determinado punto, el que sea, ataca al que sí ha llegado, ¿no? Y eso viene desde la propia frustración. Y eso las redes sociales también lo fomentan mucho. O sea, no las redes sociales en sí, sino la forma de comunicar en redes sociales y esa barrera que comentábamos antes de la pantalla, que parece que no pasa nada porque estoy poniéndolo en un teclado y plasmándolo en una pantalla y no diciéndolo de tú a tú, porque la mayoría de la gente no se atrevería a decir lo que dice cara a cara. Eso es así. Bueno, pero no se atrevería porque muchas veces es hasta ilegal lo que dicen. Efectivamente. Efectivamente. Yo me acuerdo que yo descubrí a Pérez Reverte porque mi madre leía los artículos en un medio de comunicación, no recuerdo cuál era, pero sería pues La Razón, el ABC o algún medio de comunicación nacional, y a partir de ahí lo empecé a descubrir. Y entonces no se le odiaba tanto, pero a partir de las redes sociales y más esta polarización, sí que hemos ido a llegar a ese extremo. Me causa curiosidad saber, has dicho que eres un amante de la radio, entiendo que pues que a lo mejor si hubieras sido periodista te hubiera gustado decantarte por la radio a lo mejor más que otros medios de comunicación. ¿Cuál fue el primer recuerdo
que tú tienes de estar escuchando radio, entiendo que con algún Walkman y unos cascos de esos de antes que nos poníamos en la cabeza, ¿o cómo era? La primera... Igual le tenemos que decir a la gente que es un Walkman. Sí, igual sí, somos un poco pero mayores. Que igual, pero yo entiendo que el primer recuerdo sí. Probablemente puede ser... Pues es anterior, fíjate. El primer recuerdo que yo tengo de la radio es a mi madre cosiendo y escuchando a Encarna Sánchez, que mucha gente probablemente ni sepa. Bueno, luego como ha seguido estando en Sánchez. televisión y eso sí. Sí, bueno, puede ser, ¿no? Que era un personaje también muy controvertido. Pues yo mis primeros recuerdos de escuchar radio son esos. Yo era muy chiquitita. Y de mi madre, pues haciendo sus cosas y tal, y escuchando de fondo a Encarna Sánchez. Y eso al final fue un poco lo que te evocó. Luego estudiaste periodismo en la Universidad de Madrid o en Santander. No hay periodismo. No hay periodismo en Santander, o sea, estudiaste. O sea, fuiste a Madrid para estudiar la carrera, entiendo, ¿no? Sí. Un poco por lo que hemos estado comentando en mi despacho, que hemos estado hablando de la historia de ambos. Sí. Empezaste a estudiar periodismo. ¿Qué ilusiones tenías en ese momento? O sea, esa chica de Santander, que Santander es una ciudad preciosa, esa chica que viene de Santander y que se va a la capital de España, Madrid, que no tiene nada que ver con Santander, es una fisionomía de ciudad totalmente diferente. ¿Qué es lo que empieza a ver en Madrid? ¿Cuáles son esos primeros sueños que tiene al estudiar la carrera y cómo se veía ella profesionalmente? Pues lo que te digo, ya ahí ya había descartado un poco el tema de corresponsal de guerra, pero sí que me gustaba mucho la radio y de hecho todos mis primeros trabajos, mis primeras prácticas y tal, las hice en radio porque era un medio que me apasionaba. Hice también prensa, pero sobre todo la radio. Estuve haciendo algunos trabajos en Cadena SER, en Onda Mini, que era una emisora chiquitita que luego derivó en Europa FM. Hacíamos allí radio universitaria, un programa por las tardes. Luego en Santander, cuando volvía en verano en vacaciones, también intentaba trabajar en medios, en Radio Nacional, en Antena 3 Radio, cuando existía Antena 3 Radio. Me enfocaba mucho hacia eso porque me gustaba mucho. Luego la vida ya pues me llevó por otros derroteros. Cuéntanos esos derroteros. Actualmente tienes una empresa en la que, no sé si eres socia única o no, pero... Somos dos socios. Sois dos socios, que es Avance Comunicación, si no estoy equivocado. Sí. Cuéntanos qué servicios prestáis, cómo se te ocurrió la idea de asociarte o de montar un proyecto y cuáles eran los objetivos del mismo. Pues fíjate, mira, es que tienes un miga la historia también. Porque Avance Comunicación como tal nació en el 91. O sea que tiene ya décadas, no años, décadas. Y yo entré a trabajar en Avance Comunicación en el año 2000 como trabajadora, por cuenta ajena, para llevar los temas de comunicación y eventos fundamentalmente. Es otra de las áreas que gestionamos. Y en el año 2017 los anteriores socios pues decidieron retirarse. Y nos dijeron a mi actual socio, que también era trabajador en la agencia y a mí, que sí queríamos seguir adelante con ello. Y dijimos, bueno, al principio personalmente sentí una pequeña patada en el estómago de vértigo. ¿Y ahora qué, no? Ese salto de ser trabajador por cuenta ajena a ponerte al frente de la empresa. Pero bueno, lo pensamos y dijimos, mira, conocemos el negocio a nivel de las líneas de negocio que desarrollamos, conocemos a los clientes, sí que nos faltaba toda la parte de gestión empresarial como tal, que no teníamos ni idea, y dijimos, bueno, pues para adelante. Y entonces en el año 2017 nos pusimos al frente. Por eso yo en mi perfil de LinkedIn pongo que soy refundadora y que bueno, pues que yo compré la empresa. Fue así, en realidad. Fue así. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es ese cambio de paradigma cuando tú estás como trabajador y cómo se empieza a ver cuando tú ya tienes que coger las riendas de la empresa y estás jugando, poniendo en riesgo hasta incluso muchas veces tu propio patrimonio? Totalmente. Has dicho una cosa de que te dio vértigo, a mí me sucedió todo lo contrario, que es de cuando empecé mi primer proyecto, yo ni evaluaba que podía salir mal. Ni evaluarlo. Y yo estaba en una empresa con contrato indefinido, con una cartera totalmente controlada, una vida muy cómoda a nivel profesional,
Pero yo tenía tan claro lo que iba a hacer y lo que quería hacer que yo no evaluaba ni siquiera que eso no podía salir bien. Claro. Y luego, conforme ha ido pasando el tiempo y ciertos proyectos han ido cogiendo otra dimensión, y ya, porque entonces yo cuando empecé a emprender acababa de separar, y entonces yo creo que pensaba, digo, bueno, pues si no me sale bien, pues ya me buscaré la vida. ¿Sabes? O sea, nadie depende de mí. Pero claro, conforme montas una familia, tienes 3 hijos pequeños, empieza ya el vértigo. Empieza ya el vértigo, porque ya Claro. no es de si no me va bien, o si cometo un fallo, que muchas veces no cometes ni un fallo al emprender. Es que muchas veces son agentes externos. Exactamente. A lo mejor necesitas financiación en la empresa y de repente las entidades bancarias, aun teniendo un mejor resultado, unos mayores beneficios, un mejor EBITDA que hace 1, 2 y 3 años, no les apetece financiar por problemas suyos internos a un determinado sector y te empiezas a meter en un problema. Entonces, muchas veces no es ni siquiera... Pero bueno, existe la posibilidad de que no, y ahí sí que me aparece el vértigo. Entonces sí que me gustaría que contaras cómo has visto ese cambio de un sitio a Claro, otro. es que yo soy una emprendedora, entre comillas, poco convencional, porque a mí me vino dado. O sea, yo nunca me había planteado, no es tu caso, ¿no? Que tú eras más inquieto en ese sentido. Yo no me había planteado emprender ni montar mi negocio. Yo siempre había sido trabajadora por cuenta ajena. Siempre he de decir que he sido una trabajadora por cuenta ajena muy implicada, mucho, como si fuese mía la empresa. Pero bueno, fue algo que me vino dado, que fue un tren que pasó y yo decidí subirme, ¿no? Pero no fue una iniciativa propia. O sea, yo siempre digo que soy emprendedora un poco a la fuerza, entre comillas. Bueno, ¿no? que podías haber elegido, o sea, porque querías, porque podías haber elegido buscar trabajo en otra empresa, pero decidiste ser valiente, apostar por ti y por tu socio, que entiendo que lo hicisteis a la vez. Y vamos, y tirar para adelante. Y vamos hacia adelante. A ver, las cosas son muy diferentes cuando se ven. Cuando eres trabajador por cuenta ajena, todo lo ves muy sencillo. Pues yo haría esto, yo haría lo otro, pues sí, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué esto es así? ¿Y qué mal? ¿Y esto se puede mejorar? Y cuando estás en el otro lado, ves realmente los porqués, de por qué a veces sí se pueden hacer cosas y otras veces no se pueden hacer o no son posibles o ocurren, lo que tú dices, hay factores externos que lo impiden y tal. Entonces sí que es una perspectiva muy distinta. Yo a veces les digo, en un lado tienes las preguntas y en el otro lado tienes las respuestas, por decirlo así. Yo a veces les digo, vale, esto está mal. ¿Cuál es la propuesta? Claro. Y ahí muchas veces se para todo. Claro. Porque criticar es muy sencillo, pero aplicar opciones de desarrollo de estrategias diferentes en la empresa ya es más difícil. Exacto. Ya tienes que darle más al coco, ya tienes que estar todo el día metido ahí. Claro. Y lo que tú dices, al final el emprendedor, el empresario, asume unos riesgos. Y eso también, lógicamente, marca tus decisiones. Sobre todo en el caso de pequeñas empresas, ¿no? Ya no hablamos de grandes empresas que tienen otras estructuras y otras formas de funcionar, ¿no? Pero en el caso de las pequeñas empresas o de los emprendedores, sabes que estás tú ahí, en primera línea, y que lo que pase te va a repercutir a ti, no solo profesionalmente, sino personalmente, en muchos casos. En el caso de los autónomos, pues claramente, ¿no? Que van con todo. Entonces, pues eso, lógicamente, es un matiz importante a la hora de tomar decisiones. ¿Crees que me viene a la cabeza un reel que hice hace un tiempo, no mucho, que yo decía que emprender no es para todo el mundo? No, no lo es. Que ahora nos dicen que si tú lo puedes soñar, lo puedes hacer, y que realmente no es que todo el mundo no tenga cualidades, es que todo el mundo no está dispuesto a someterse a ciertas presiones, a incluso estar jugándose su patrimonio en el día a día simplemente por tener unos ingresos, porque al final es la realidad del negocio. Entonces, que entiendo que todo el mundo no está dispuesto a asumir estos riesgos. Ni tiene por qué estarlo, te quiero decir. No, es que está claro que tiene que haber cabida, tiene que haber empresarios, tiene que haber trabajadores, tiene que haber funcionarios, o sea, tiene que haber toda tipología de profesionales. ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, lo que pasa es que también en los últimos tiempos se da mucho esta imagen del emprendedor trabajando debajo de una palmera en Bali mientras se toma un coco loco, y eso no es así. Eso no es así, no funciona así. El día a día es otra cosa muy distinta. Que no digo que no haya gente que lo haga, seguro que sí, que no es todo postureo, seguro que sí, pero que
se ha creado esa imagen del emprendedor que es dueño de su tiempo al 100%, que tú te organizas, que trabajas 3 horas al día, pero luego tienes un nivel de vida. No es verdad. O sea, que con el tiempo quien llega a tener éxito y tal, pero el día a día de los pequeños empresarios sobre todo no es ese, ni muchísimo menos. Entonces, claro, eso hace que mucha gente a lo mejor se lance porque aspire a eso y luego se pegue el batacazo, el batacazo con la realidad. Hay muchas veces que yo digo que muchos emprendedores emprenden porque no quieren tener jefe y al final se encuentra que tienen un nuevo jefe que se llama Estado. Sí. Entonces, Sí. porque como empresaria Sí. bueno, te darás Sí. cuenta que todos tenemos un socio. Pero no solo eso, tienes el Estado, te tienes a ti mismo, que muchas veces eres el peor jefe del mundo para ti mismo. A mí me pasa Sí. a veces. Y tienes a tus clientes que son tus jefes también, Sí. de determinada manera. Esos son... Entonces dices, no, ¿Qué es que tiene más yo peso? voy a emprender para ser mi jefe. O sea, para no tener jefes, perdona, vas a multiplicar tus jefes exponencialmente. Hablando un poco de los comerciales que comentábamos que ya no le queremos llamar comercial, que le tenemos que llamar asesor, le tenemos que llamar account manager, al empresario le hemos tenido que buscar otro nombre. Le tenemos que llamar emprendedor porque es, bueno, Sí. por mucho más bonito, ¿no? Por no buscar esa figura del empresario, ese nombre del empresario que siempre está más denostado. ¿Por qué crees que en España hemos ido marcando esa figura del empresario como negativa? Porque al final el empresario lo único que hace es generar un negocio, apalancarse a través de un trabajador que le abona un dinero acordado, que además está regulado totalmente por el Estado. ¿Por qué crees que hemos ido marcando esa figura o hemos ido denostando esa figura del empresario? A ver, yo creo que son tendencias ideológicas al final. Está muy marcado por la ideología que prima en cada momento. Y pues eso, de una década incluso a esta parte, se ha decidido hablar del empresario como una figura negativa muchas veces. Se ha cogido a 2 o 3 empresarios que se conocen mucho para darles cada vez que se tiene ocasión, y a raíz de ahí pues se ha creado esa imagen del empresario malo que gana dinero a costa del trabajador que siempre está oprimido. Eso es una imagen completamente irreal. La mayoría de la gente lo sabe. O sea, yo creo que estas cosas hacen mucho ruido en las redes, en los medios de comunicación y tal, pero en el día a día, el que trabaja en una empresa y está bien, y hombre, todos tenemos nuestros momentos, hay momentos que estás mejor, hay momentos que estás peor, más motivado, menos motivado, pero en el día a día todo el mundo sabe que ni todos los empresarios son buenos, ni todos los empresarios son malos, y con los trabajadores ocurre exactamente lo mismo. O sea que afortunadamente yo creo que la mayor parte de la gente no tiene esa imagen. Es más el ruido que se hace que la imagen real. Has estado hablando que, bueno, que muchas veces el trabajador tiene un pensamiento, se podían hacer estas cosas, Sí. estas otras, ¿por qué no están haciendo esto? Pero que luego cuando has visto la otra cara de la moneda, ¿ha habido alguna cosa que hayas visto como empresaria que pensabas que esto nunca lo harías y que te has visto evocada a tener que hacerlo? Hombre, tanto como eso, no, la verdad, afortunadamente. Sí que cuando estás en el otro lado te das cuenta de, por ejemplo, lo difícil. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de las empresas, tener un buen equipo cohesionado y captar talento, como se suele decir, aunque a mí lo de captar y fidelizar talento no me gusta mucho, pero bueno, atraer a gente que realmente sea capaz de implicarse o que tú seas capaz de conseguir que ellos se impliquen. Gestionar las personas en una empresa me parece la parte más difícil, sin ninguna duda, de cualquier empresa. Porque luego, por ejemplo, también hay una parte complicada, que es la parte comercial, evidentemente, el captar clientes, pero eso también va mucho por sectores, por tipo de empresa, por el tipo de producto o servicio que ofreces. Hay sectores más sencillos, sectores más complejos. El sector del marketing, tú lo conoces, y de la comunicación, tiene unos niveles de saturación que a nivel de comercial es complicado también, pero hay otros sectores más sencillos. Pero la gestión de personas yo creo que es una de las cosas más complicadas.
Sí, porque al final cada persona es un mundo Exacto. y tú le dices lo mismo a una persona y la estás relanzando y le dices lo mismo a otra persona y la estás hundiendo en la miseria. Exactamente. Y por lo tanto gestionar eso Sí, es realmente complicado. sí. Hemos estado hablando de que, bueno, Avance Comunicación es la empresa de la que sois socios. Lleváis más de 30 años de actividad, aunque no la Yo llevéis no, dirigiéndola pero la vosotros, marca sí. pero bueno, al final la empresa Sí. tiene más de 30 años de historia. Me gustaría saber cómo ha ido evolucionando esos servicios que ha ido prestando a lo largo de su historia Sí. en la empresa y actualmente en qué estáis centrados. Pues mira, Avance nació como lo que se conoce tradicionalmente como gabinete de prensa para otras empresas. Claro, nosotros, la empresa viene del offline, absolutamente. O sea, cuando la empresa se creó, pues había periódicos, y no todos los que hay ahora, había periódicos, radio, televisión, no había más, no existía el mundo de Internet. Y solamente las empresas con cierto volumen tenían capacidad para generar noticias o para generar información que tuviese interés para los medios, ¿no? Entonces, pues esa fue la primera actividad de Avance Comunicación, ser el gabinete de prensa para empresas que en ese momento no lo tenían internamente y querían pues aparecer en los medios. Luego, digamos que esta relación con los clientes, que es muy del día a día, muy de continuidad, hace que vayan surgiendo otras necesidades. Y entonces, a raíz de esas necesidades, fueron surgiendo las otras actividades que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. La parte de eventos corporativos, por ejemplo, toda la parte de diseño corporativo, de creación de imagen, de campañas, etc. Y bueno, pues todo eso con el boom de Internet, aunque nosotros no somos ni mucho menos especialistas en marketing digital ni lo pretendemos, pues también se ha ido modulando, ¿no? Interrelacionando con esas actividades que teníamos históricamente. Y hoy en día, pues lo que nos centramos es en la comunicación de marca, fundamentalmente, tanto en crear esas marcas a través de la parte más de creatividad y de diseño y de estrategia, y de visibilizarlas, fundamentalmente a través de creación de contenido, medios de comunicación y eventos corporativos. Esas son, digamos, las patas que trabajamos actualmente. Muy bien. Vamos entrando ya poco a poco al final de esta charla y bueno, hasta ahora os he estado, o en tu caso, te he estado tirando constantemente preguntas, te he estado poniendo probablemente en algún aprieto en algún momento, porque incluso hemos tocado... No mucho, te estás portando bien. Hemos tocado algún tema incluso, bueno, más controvertido en la sociedad actual que tenemos, y entonces ahora os dejo el espacio en el que vosotros me podéis hacer la pregunta que queráis. Tenéis la oportunidad de devolverme alguna e intentar ponerme en algún aprieto. O no. O no. O sea, o no me metéis en algún aprieto, me refiero. Pero bueno, tenéis la oportunidad de que me podéis hacer una pregunta. Pues yo te preguntaría qué es lo que crees que te falta por potenciar, tanto en tu marca personal como en la marca corporativa de tus empresas, porque tienes varias. A ver, al final yo pienso que es que la marca personal y la marca de empresa nunca la terminas de confeccionar. Además, básicamente porque el mundo cambia tan rápido que tienes que cambiar a la velocidad del mundo. Es verdad que ciertos mercados te cuesta más y realmente probablemente los sectores en los que nosotros estamos son sectores muy competitivos. Claro. Imagínate el sector de la energía. Tienes que estar compitiendo con las grandes marcas de forma continua. A todos nos vienen a la cabeza las grandes. En el sector del marketing, el marketing digital, ya lo has dicho tú, es una competición a sangre constantemente, que intentas buscar océanos azules pero no hace más que ver océanos rojos por todos lados, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es muy difícil porque ya están todos muy tocados, porque todo el mundo ya intenta darle la vuelta y es muy complicado. Entonces yo pienso que es que nunca terminas de confeccionarla. Al final tú le intentas dar fuerza, le intentas dar un pozo. Yo creo que una marca tiene que agradar y molestar. Si no logras agradar y molestar, vas a pasar totalmente inadvertido, y como bien estamos hablando constantemente, lo que se trata es de captar la atención. Entonces no vas a estar logrando el objetivo. Entonces yo creo que es un sinfín de cosas que constantemente vas a tener que realizar. Conforme a la marca personal, que a lo mejor es una decisión más propia, pues al final yo creo que sucede también un poco lo mismo, de que van variando las cosas con las que puedes captar la atención, y depende mucho en qué redes sociales
por ejemplo, estés trabajando. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en LinkedIn, que tú tienes una marca personal en LinkedIn muy potente, tienes más de 15.000 seguidores, me parece que había en tu perfil, que ya es peso, pues tienes que profesionalizarte mucho en el post, aunque ahora se está trabajando algo el vídeo, pero bueno, le va costando, ¿no? Y sin embargo, si tú quieres trabajar en Instagram o quieres trabajar la marca personal en TikTok, le vas a tener que meter mucho vídeo, vas a tener que captar la atención desde el segundo uno, no te van a dar más oportunidad, y entonces al final yo creo que es una evolución constante y que nunca vas a llegar a tener una marca que digas, mira, ya tengo esta marca y aquí me quedo, voy generando... No, o sea, yo pienso que tienes que al final estar yendo camaleónicamente a la velocidad de la vida, y yo creo que la velocidad de la vida a mí me da vértigo. Sí. Porque yo me pongo a pensar cómo era la empresa, el mundo de la empresa hace 15 años. Si la mayoría de las empresas no tenían mail, no tenían teléfonos móviles, muchos comerciales, por ponerte un ejemplo. No tenían ordenadores y una mesa, y ahora tú no... O sea, no entenderías que una persona no tuviera un ordenador en una empresa. Claro. O que no tuviera un mail. O sea, me refiero, cosas, entonces ha cambiado a tanta velocidad, pero yo pienso que cada año esa velocidad va o más rápido, y más rápido, y más competitivo, y más al instante, y más de forma inmediata. Entonces, quedarte fuera de... Entonces, pensar que tu marca, tú ya la tienes consolidada, yo pienso que sería un error, pero hasta para Cristiano Ronaldo. Totalmente. Que también habrá tenido que ir modificando poco a poco su marca personal. Yo pienso que se la han ido modificando, porque antes esa actitud que a lo mejor a otros no nos molestaba, más chulesca, por decirlo de alguna forma de él, tú ya no le ves actuar así. Tiene todo súper controlado, aunque él tenga esa visión de yo estoy aquí y todo se basa en una imagen también de su estructura física y demás en él, pero se la han ido modificando con el tiempo, y entonces por eso es que la marca personal hoy en día... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una evolución constante. Es una evolución constante. Y tiene que ser así, además. Es que debe ser así. Porque si no, si como tú dices, llegas a un punto que dices, no, yo ya, es que esta es la marca tal como la quiero definir y tal, al final te pasarían por delante. Claro. O sea, es algo que tiene que estar en constante evolución. Por eso existe a mí no me gustan los anglicismos, los odio mucho, pero a veces son necesarios, el famoso rebranding, ¿no? Lo que es ir dándole una vuelta a la identidad corporativa de tu marca, dependiendo de las circunstancias y cuando hace falta, ¿no? Sí, es así. Muchas gracias, Noelia, te agradezco mucho. Espero que hayas disfrutado la experiencia de estar aquí. Pues ha sido muy agradable. De estar en Emprender Radio con nosotros, y te agradezco de corazón que hayas venido desde Madrid a Zaragoza a conocernos, a pisar nuestra tierra, y espero que lo disfrutes el tiempo que estés aquí. Muchas gracias. A ti, un abrazo.